Hola amigos, vamos a ver la explicación ahora del ungido que habla acerca de cómo entender mejor la explicación de la generación traslapada y vamos a ver la última falacia y el mecanismo que la secta ocupa para que usted crea de que ellos son confiables. Ok, acaba. Y la Atalaya del 15 de enero de 2014 publicó una descripción detallada que el hermano Splain utilizó para explicar el punto. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos que son contemporáneos de los ungidos del primer grupo, los cuales ya lo eran en 1914. Para recordar cómo entendemos este asunto, dejemos que el hermano Splain vuelva a explicarnos con una gráfica ciertos detalles sobre esta generación. Fíjense ustedes cómo este tipo dice que la atalaya explicó con detalle. La atalaya, y nosotros ya vimos en el video anterior que no hay ninguna explicación en detalle, simplemente una mención en un párrafo y medio, y lo firma y lo dice. Pero como lo dice la atalaya, lo explicó. La explicación, eso no es explicar nada, es decir, simplemente decir, está lloviendo. Pero decir, está lloviendo, no es lo mismo que decir, la lluvia ocurre porque partículas de agua se asocian en torno a partículas de polvo y aumenta la masa crítica y precipitan, atraídas por la fuerza de gravedad y dale, y cuento y todo lo demás. No tengo idea, algo así, no me acuerdo. Pero eso es explicación, por último una burda explicación, quizás no es una explicación real, pero por lo menos es un intento de explicación. Pero ellos no dijeron nada, simplemente dijeron, los ungidos son dos grupos. Y punto, y uno tiene que creerlo. ¿Dónde está la explicación? Simplemente, este tipo honestamente debería haber dicho, la atalaya mencionó, la atalaya puso en el tapete, la atalaya dijo, pero no dijo, la atalaya explicó, la atalaya nos dijo claramente, no. Y ahora, un asunto débil va a ser puesto en gráfico, y esa es la gran maravilla. Los testigos de Jehová estaban ilusionados, oh, los hermanos saben hacer gráficos, parece que saben matemáticas. Son capaces de graficar en el eje de las X y de las Y, de las abscisas y de la ordenada. En el primer cuadrante. Donde la X y la Y son positivas. Los hermanos son capaces de graficar. Yo nunca entendí eso porque me salí de la escuela. Nunca terminé la secundaria. Me sacaron en la primaria. Ese nivel me da tanta pena. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913, de modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último, no lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Recalcamos que no queremos decir que el hermano Franz haya sido el último miembro de este grupo. Solo lo usamos como ejemplo, como punto de referencia. Cualquier persona que haya sido ungida después de 1992 sería parte de los ungidos, pero no sería parte de esta generación. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. Bueno, hemos llegado a la parte más importante del video que tiene que ver con la explicación, entre comillas, de esto. Esto no es ninguna explicación, es simplemente una presentación de una teoría que ellos tienen, en la cual se sustentan mediante tres atalayas que simplemente han afirmado algo sin probarlo, sin demostrarlo, simplemente afirmándolo. Asumiendo que Jesús dijo tal o cual cosa. Eso es muy interesante porque lo vamos a ocupar. Ahora, vea usted este gráfico, por favor. Este gráfico es muy simple. No tiene ninguna complejidad y nosotros lo vamos a reproducir acá, lo vamos a mostrar. Por favor, presta atención.
Ok, entonces está este gráfico, lo vamos a ver aquí, vamos a tratar de ponerle las palabras ahí para que estén en español un poco más clara. Se ve esta generación, los años en cuestión. Esta generación, ahí está en inglés, esta generación. Y aplica a toda la gente que fue ungida desde el año 1914 hasta que se murieron todos los que estaban ungidos antes de 1914. Anointed es ungidos, y estos ungidos de 1914 representan al primer grupo de ungidos, el grupo número uno, y después ahí en las rayitas está al grupo de ungidos que se traslapa con los primeros ungidos su vida, o sea, son vidas coincidentes o contemporáneas. Este grupo es el segundo grupo, el grupo número 2, el mítico grupo número 2, del cual la Biblia no habla jamás, sino que se extrae. Lo único que tiene que decir es cuando Jesús dice esta generación, y se supone que Jesús estaba hablando con ellos. Es el único argumento que hay, nada más. El resto es simplemente una especulación. Entonces, en ese tema en cuestión, ese círculo que está ahí es el que nos importa a nosotros. Es decir, desde que se mueren hasta que se mueren los últimos ungidos del grupo traslapado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurrirá? Esta fecha que está ahí indica solamente hasta cuándo llega el grupo de los ungidos, pero no hasta cuándo se mueren. La última raya que está ahí en verde implica que estos ungidos no van a morir antes de que se cumpla el tiempo del fin. A partir del año en que se muere el grupo de los ungidos número 1, vienen los ungidos con internet, o los ungidos millennials, los ungidos 2.0. Entonces hay aquí básicamente tres grupos. Los ungidos grupo 1, que estaban ungidos en 1914, los ungidos grupo número 2, que son ungidos mientras viven los del grupo número 1, que pueden ser mucho más jóvenes, y los ungidos 2.0, que son bautizados, pero son ungidos después de que muere el último de los ungidos del grupo número 1, y después cuando se mueren los del grupo número 2, ¡pah!, llega el fin. Los ungidos 2.0, el grupo de los ungidos con internet, no es necesario que se mueran. No es necesario. El grupo de la generación solamente aplica al grupo número 1 y grupo 2. No a los ungidos 2.0, a los ungidos con internet. Eso no. Entonces, si por ejemplo el hermano Francisco, que tiene 20 o 15 años, participó en los emblemas la semana pasada, no importa. Ese no es del grupo de los ungidos número 2, porque no estaba contemporáneo con el grupo de los ungidos que estaba en 1914. Ojalá que no se le ocurra esto, sacar un vigitorio que todavía está vivo, si no serían más años todavía. Entonces ahí tenemos los años 1914 y el año de referencia a este tipo, Frederick Franz, que se pone aquí como un ejemplo. Un ejemplo típico, ¿por qué? Porque Frederick Franz es el gran profeto de los testigos de Jehová, es el gran gurú, es el que inventó todas estas doctrinas, incluye el tema de la sangre, el tema de la expulsión, el tema del servicio obligatorio, civil, el tema de la expulsión, el tema del coito anal. Todo ese tema, él lo inventó, 1975, es el gran gurú. Entonces, sacando un poco aquí para poder hacer un esquema un poco más sencillo, ustedes lo pueden abrir ahí en blanco, tenemos esta parte. Vamos a fijarnos en esa parte breve que tiene que ver con el traslape que hay entre los ungidos del grupo 2 y los ungidos del grupo 1. Hay ungidos grupo 2 en la medida en que ellos sean ungidos mientras viven los del grupo número 1. Pero cuando ocurra que se mueran los últimos ungidos, ahí va esto a manifestarse. Ahora, este cuadro llama a la confusión. ¿Y por qué llama a la confusión? Porque este cuadro en rojo, esta línea roja, solamente indica el tiempo de unción. Indica solamente el tiempo en que ellos son ungidos o nombrados ungidos. No indica el tiempo en que viene el fin. Porque la línea de abajo del grupo de los ungidos del grupo de los ungidos número 2, ellos tienen que pasar con vida. En la medida en que ellos estén vivos, ahí va a llegar el fin. Ahí lo pueden ver ustedes. El fin llega después de que los ungidos del grupo 2 se mueren. Bueno, Charles Taze Russell inventó un montón de cuentos y ahí llegó el hermano Franz. Franz creía lo que decía Russell. Estuvo metido en Betel, hay un jovencito, ahí está cuando está más viejo, ahí participó en la Guerra de las Galaxias. Y este tipo llegó a ser el gurú de los testigos. Pero ¿se podría aplicar correctamente
esta definición a él de que él sabía exactamente lo que pasaba con los ungidos? Bueno, nuevamente, por favor, tenga atención de que estas líneas en raya indican solamente el tiempo de la unción, no cuánto tiempo viven. ¿Qué creía Franz en ese tiempo? Bueno, creía lo que había escrito Russell. ¿Y qué había escrito Russell para ese tiempo? En el libro La Aurora del Milenio, escrito unos 2 años antes de que Franz naciera, que estaba en boga y se estudiaba en el tiempo en que este tipo se bautizó. Recordemos que él se bautizó ahí. Dice lo siguiente: en internet está todo esto transcrito. Yo no sé quién se ha dado la paja de hacer todas estas escrituras, pero bueno, ayuda para cosas de investigación. El libro se encuentra en línea, está en la biblioteca de Harvard, pero este también está disponible en línea, el texto en inglés. Y cuando uno ocupa buscadores en el computador y empieza a buscar por años, y puede filtrar inmediatamente cuando aparece la expresión 1914. Y en el año 1891, Russell hablaba acerca de 1914 diciendo de que era un año muy especial, que era un año que en realidad iba a significar cosas. Vamos a ver si se corresponde la edición digital con la edición real. Y la verdad es que sí, corresponde. Cuando uno lo ubica, lo busca, puede ver la cita de 1914. ¿Qué creía Frederick Franz cuando se bautizó? Lo que creían los otros testigos de Jehová en ese entonces, que en 1914 la iglesia sería levantada y ellos irían al cielo. Eso pensaban. Ellos no creían de que iba a haber, no, cuando llegue 1914 entonces van a haber 100 años de gobernación en donde todo va a seguir igual, pero nosotros vamos a tener cánticos del reino y atalayas en colores. No, eso no es lo que creían ellos. Ellos pensaban que 1914 llegaba al fin. A mí me da la impresión de que Franz se bautizó ¿para qué? Para salvar el pellejo, porque antes de 1914 ahí se bautizó en ese año, ¿me entiendes? Entonces, hasta ahí dicen ellos de que se bautizó en el año 1914, perdón, 1913, como vamos a ver después, que es muy importante para ellos. Y las citas están ahí, usted las puede identificar, las puede ver, el libro está ahí. Y es una demostración clarísima que indica que Frederick Franz, cuando se bautizó, cuando le hicieron estudio, cuando él se hizo, comillas, testigo de Jehová, él no tenía idea de esta generación o de los dos grupos. ¿Cómo se te ocurre que él iba a saber eso? O sea, ¿con qué cara los testigos de Jehová ponen en boca de Pedro el pensamiento de Pedro probablemente pensó que ellos eran de la... No, no tenía ni idea, esto es especulación. Ahí están los textos que muestran y demuestran que lo que ellos creían y pensaban es de que llegaría la glorificación de ellos en los cielos y de que todo el mal terminaría. Es decir, un periodo en el cual ellos agarrarían la gloria. Eso pasaba en 1914, pero ¿qué pasó? No pasó nada. La vida siguió, el tipo siguió, y al fin y al cabo, como podemos decir, y Franz no tenía idea dónde estaba parado. No tenía idea de esta nueva luz de 1914 y nada de eso. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿A qué conclusión podemos llegar con todo este tema de lo que estamos hablando? Y con este gráfico que se puede malentender. Porque ya hemos visto que las líneas rojas ahí solamente aplican al tiempo de la unción, no al tiempo de la vida. Entonces lo primero que podemos decir es que se plantea un tiempo, un periodo de tiempo acá, desde la muerte de la última persona, que es del grupo número 1 de los ungidos de 1914, y en la medida en que teóricamente estos están vivos, mientras hay otros ungidos después de 1914, estos pertenecen a la generación traslapada. Cualquier persona ungida post 1914, entonces es parte de la generación traslapada. Y eso es lo que está ahí en líneas rojas, que menciona ahí en el gráfico que menciona este tipo. Lo que está ahí en las rayitas es la generación traslapada. El segundo punto que podemos notar también es el siguiente, que cualquier persona o cualquier ungido que está ahí, que sea post 1914, haya vivido en forma contemporánea, mientras un ungido de 1914 estaba vivo, es parte de la generación traslapada, una consecuencia directa. Si un ungido post 1914 fue ungido el mismo día en que Franz se murió, por decir algo, por ocuparlo como ejemplo, o un ungido post 1914 fue ungido el mismo día en que murió el último de los del grupo 1, la generación traslapada tiene un margen final que empieza en ese año, en este caso 1992. ¿Cuánto duraría entonces el plazo hasta que llegue el fin? Vamos a decir, por ejemplo, siendo muy extremos, que un nene de 5 años de edad recibe
un mensaje divino del cielo y fue ungido ese día. El día en que Franz nació, el día en que el último del grupo 1 murió y el día en que este tipo tenía, cabros chicos, tenía 5 años. Por decir algo extremo. Nos tendríamos nosotros que calcular algo que está absolutamente en los límites más extremos posibles. No estoy diciendo probable, pero sí posibles. Esto implicaría que el nene viviría toda su vida y él no pasaría antes que llegara el fin. Supongamos de que este niño vive 120 años. Hay que contar 120 a partir del último año de la fecha del ungimiento. A partir de 1992, en el caso de este tipo Franz. Y esto implicaría de que el fin llegaría en el año 2112. Pero para ponernos teocráticos vamos a poner el año 2114. Para que sea todo, para que todo cuadre con la Biblia. Por lo tanto, esta explicación o elucubración da margen para que la secta se mantenga todo lo que ellos quieran. Es burda, pero es suficiente para el nivel de capacidad crítica o analítica de sus contribuyentes. Una explicación muy clara. Recuerdo que cuando se presentó la interpretación actual, algunos empezaron a especular. Decían, bueno, ¿y si una persona de 40 años fue ungida en 1990? Entonces sería parte del segundo grupo de esta generación. Y si, en teoría, esa persona viviera hasta tener más de 80, ¿quiere decir eso que este sistema continuará quizás hasta el año 2040? Bueno, obviamente son especulaciones. Jesús dijo claramente que no debemos tratar de encontrar una fórmula para calcular cuándo vendrá el fin. En Mateo 24:36, solo un par de versículos después, dijo, respecto a aquel día y hora, nadie sabe. Aun si intentáramos especular, pocas personas encajarían en la descripción mencionada. Además, considere este detalle. Nada en la profecía de Jesús sugiere que los miembros del segundo grupo que estén vivos en el tiempo del fin serían ancianitos decrépitos a punto de morir. A mí me da risa cómo este tipo ahora, apelando al buen juicio, dice que no tenemos que especular. En consecuencia que la Watchtower lo único que ha hecho es especular y calcular y tratar de ver y decir falta poco tiempo, no falta mucho. Ya lo vimos, antes de 1914 este tipo, Russell, no sé, yo creo que estaría enfermo de la cabeza, algún tipo de esquizofrenia, un problema de locura. Al calcular pasos y la pirámide y los steps y esto otro que calcula, es una locura. O sea, el tipo podría haber estudiado cualquier cosa inteligente, pero no ponerse a estudiar estas tonteras y especulaciones. Y ahora dice, no podemos especular. Es curioso que él dice que en virtud de que en el texto no dice que las personas que lo vieron fueran ancianos, no podemos decirlo. Mi pregunta es, ¿y en qué parte del texto dice que hay dos grupos de personas que corresponden a gente que estaba viva en 1914? ¿Usted de verdad piensa que un agricultor, un pescador que no sabía leer ni escribir, que tenía la más mínima idea de quién era Carlomagno, que no sabía cuáles eran los límites del imperio, que no sabía ni siquiera, no sé, por el vocabulario en latín, hubiera aprendido, sabido algo de que, no, lo que pasa es que estos son los 7 tiempos que van a terminar en 1200, 520 días, después de no sé cuánto, en 1914, y son los testigos de Jehová, y cuando esos vengan, ahí Jesús va a venir? ¿Usted cree que esa estupidez es posible? O sea, es mucho más sensato pensar que, Jesús probablemente nunca pensó que serían viejitos, o que serían viejitos. ¿Qué sabe este tipo lo que Jesús pensaba o no pensaba? Es un insulto a la inteligencia que ahora él alegue contra los hermanos que se ponen a calcular cuándo sería el tiempo del fin. Por supuesto que uno trata de calcular. Lo único que puede entonces decir es que, bueno, ok, entonces el fin no va a llegar sino hasta el año 2114. Ok. El tema está en que, ¿qué va a pasar en el año 2115? Van a tener que inventar otro cuento, tal como lo han hecho. Y esa es la razón del por qué la atalaya, en forma maliciosa, maquiavélica, perversa, pone ideas de a poco en la mente de la gente sin que ellos sepan de dónde están. Por lo tanto, ¿podemos decir que esta es una explicación? No. Es un intento barato como para justificar una idea estúpida.
No hay ninguna referencia a la edad. Jesús solo dijo que esta generación no pasaría sin que antes Él asumiera por completo su poder real. Por eso, esta profecía podría llegar a su culminación este año y cumplirse con absoluta exactitud. No todos los miembros del segundo grupo de esta generación habrían pasado. Algunos han escrito sobre el programa de septiembre de 2015 de JW Broadcasting para mencionar que parecía haber una discrepancia entre lo que dijo el hermano Splain y la biografía del hermano Franz publicada en un número de la Atalaya de 1987. La revista señaló que el hermano Franz se bautizó el 5 de abril de 1914. Hemos visto una obra maestra a la manipulación mental. Porque este tipo lo que ha hecho fue decirle a los testigos de Jehová que el fin puede llegar mañana, que no hay que estar calculando nada, en circunstancias de que ellos han estado calculando fechas durante décadas. No solamente eso, sino que también pasa a llevar por alto las mismas doctrinas de los testigos de Jehová, que dicen que Babilonia la Grande, no sé, va a llegar aquí, va a llegar acá, que los testigos van a ser perseguidos, que van a dejar de predicar y que un grito de paz y seguridad y todo el mundo y y una bestia y Godzilla y Superman. Cuentos. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Los hermanos están diciendo, no, el fin puede llegar mañana, no es necesario esperar nada. Induciendo a la urgencia perversa en estos momentos. Y en segundo lugar, una idea que a mí me parece genial, que tiene que ver con el manejo de las falacias en las discusiones. Cuando una persona está discutiendo puede ocupar la siguiente falacia. Uno presenta un punto a probar y para presentar un punto a probar, en vez de probar el punto en cuestión, lo que hace es tirar otra idea que se sabe que es correcta. Y uno empieza a argumentar respecto a la otra idea de que es verdad. En este caso lo que han hecho es ocupar 75% de este video para hablar acerca de especulación respecto a las dos generaciones y la generación traslapada, y el último 25% de todo este video se dedica a poder demostrar que cierto error no es tal. Me da pena a mí, me da mucha pena, tristeza, de ver cómo hermanos llamaron por teléfono o escribieron a Betel preguntando por qué había una discrepancia entre un año y otro en el bautismo de Frederick Franz. Pero no son capaces de ir a por qué hay 20 años de discrepancia en la caída de Babilonia. ¿Por qué Franz, lo que creía él cuando estaba en 1914, cuando él se bautizó, él no tenía idea de lo que era la señal ni nada? Los testigos de Jehová en ese entonces pensaban de que se iban en el cielo, así, de volada. Franz no tenía idea de nada. Entonces, toda esta generación de testigos de 1914 no tenía ni idea, ¿no? ¿Cómo van a cumplir una señal que no tenían ni idea de qué tipo de señal era? Eso en primer lugar. Entonces, después de eso, el tipo se pone a argumentar de que en realidad hay argumentos suficientes como para decir que Frederick Franz se bautizó en el año 1913. Y dígame usted, ¿y a quién le importa? ¿Qué importancia tiene lo que haya hecho, lo que no haya hecho Frederick Franz en su vida? ¿Qué me importa a mí qué comida comía, cómo se vestía, con quiénes se metía en el jacuzzi en Betel? ¿Qué me importa a mí? Cosa de vida de él, es su vida. El hermano Splain dijo que se bautizó en noviembre de 1913. ¿Por qué la diferencia? Antes de imprimir la biografía del hermano Franz, nuestras publicaciones decían que se había bautizado en 1913. Sin embargo, en los años 60, en un esfuerzo por establecer la fecha exacta de su bautismo, se entrevistó a algunos de los que conocieron al hermano Franz cuando aprendió la verdad. Con base en esas entrevistas, se llegó a la conclusión de que se había bautizado el 5 de abril de 1914. El hermano Franz estuvo de acuerdo, y esa fue la fecha que se publicó. Cuando se hizo dicho ajuste, él tenía más de 70 años. Sin embargo, tiempo después se encontró una copia personal del libro Maná Celestial Diario en una maleta del hermano Franz. Era de 1913. En el margen de la hoja correspondiente al 30 de noviembre, él mismo había escrito: Día domingo. Esta tarde me he bautizado simbólicamente en la muerte de Jesús en Chicago, Illinois. Puesto que esa fecha estaba escrita de su puño y letra en un libro de 1913, se aceptó como la fecha correcta.
Por ello, después de que se publicó su biografía, un número de la Atalaya de 1991 dijo que el hermano Franz se había bautizado en 1913. El libro Proclamadores dice, se bautizó el 30 de noviembre de 1913. Luego, al anunciar su muerte, la Atalaya del 15 de marzo de 1993 usó la misma fecha, 30 de noviembre de 1913. El hermano Splain está en lo correcto al referirse a noviembre de 1913. El tema es que aquí se intenta demostrar que la secta de los testigos de Jehová lo que hace es buscar acuciosamente pruebas. Que un escrito de a mano provoque esto que esto otro. Sin embargo, ocupa mucha más argumento, mucha más prueba y mucha más solidez en demostrar que Franz se bautizó en 1913. Y en realidad, ¿sabes qué? Me convenciste. Yo sí creo, ahora sí te creo, puedo afirmar, de que Franz se bautizó en 1913. Y eso tiene una relevancia inexistente en mi vida. Es decir, me acabas de probar algo que me importa nada. Para no decir me importa nada, no voy a decir eso, sino que no me importa nada. Algo que es absolutamente... Me probaste algo que es absolutamente intrascendente para mi vida. Sin embargo, no me probaste el hecho de que habían dos grupos en 1914, que mientras se traslapaban los otros iban a llegar y todo el cuento, y . Genial. Me pruebas algo que a mí no me importa, pero dejas sin probar lo que realmente interesa. Así que ahí lo tienen. Ya no necesitan escribir al respecto si pensaban hacerlo. Pero hermano, ¿sabe? Me quedó claro que el hermano Franz se bautizó en el año 2013, pero no me quedó claro el tema de la generación traslapada, cuál es la base bíblica o histórica para pensar que hay dos grupos y que el primero fue en 1914 y después el otro de los grupos traslapados. Eso no me quedó claro. Hermano Miquel, sí, dígame. A la sala B. Shush.